Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro de poder contar con tu presencia vía Skype y por supuesto con tus Mm, palabras. ¿Cómo podemos explicar esta crisis económica a nivel mundial, a nivel nacional, regional? Bueno, en este caso teniendo en cuenta los alcances del coronavirus, porque en un primer momento hablábamos de una crisis sanitaria, pero lo cierto es que puede llegar a ser peor, según advierten algunos especialistas, la crisis económica que va a dejar. Sí, la crisis humanitaria y social es obviamente lo que está en primer lugar, las víctimas y las medidas que se están tomando para mitigar en nuestro país los efectos y que no alcance el dramatismo o la importancia que alcanzó en otros lugares. Yo creo que en eso el gobierno está muy activo. Ahora, el problema económico es un problema serio a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel regional. En cada nivel tiene una expresión distinta. A nivel nacional, claramente viene a perturbar una negociación que estaba muy bien encaminada en torno a la deuda, como vos bien mencionabas. Y bueno, y lógicamente un contexto internacional mucho más volátil hace que la negociación sea más compleja porque los acreedores tienden a pedir condiciones mayores para permanecer en países que han perdido de alguna forma seguridad, como ha perdido todo el país, todo el mundo, y los activos en general tienden a colocarse en Estados Unidos, ¿no? En activos seguros, en tesoro, en bonos del Tesoro de Estados Unidos y otras formas de colocación. Así que para la agenda del gobierno esta situación es compleja y bueno, y seguramente está sobre la mesa a nivel regional. El problema también es serio por el impacto económico que esto puede provocar en diferentes niveles. Un nivel, lógicamente, es el turismo, el más visible, que va a afectar a zonas importantes de nuestra provincia, pero también tiene otras implicancias. La caída del precio del petróleo tan acentuada no solo afecta el nivel de actividad de vaca muerta, sino que también afecta a las propias arcas provinciales, porque recordemos que para la provincia de Neuquén los ingresos provenientes de regalías son un recurso muy importante. Ujú. Entonces, al recortarse esos recursos, se comprometen las finanzas provinciales. Ujú. Entonces creo que cada nivel de gobierno, también los municipios van a sentir este impacto porque parte de la coparticipación va por goteo también a los municipios. Entonces, en general, el sector público va a haber un problema de pérdida de recursos que todavía es muy pronto para mensurar. Todos esperamos que esta situación se supere lo antes posible y lo que va a ser clave es cuál es la longitud de esta crisis, si es una crisis que se va a resolver relativamente pronto Ujú. y se va a normalizar el nivel de actividad o si va a tener una duración más larga. Claro. Además, tiene un impacto social muy fuerte porque recordemos que hay sectores de la población que está siendo enviada a sus casas para hacer más lento la circulación del virus. Y bueno, y eso es una medida obviamente correctísima, pero hay todo un segmento de la población que es muy importante en la Argentina, que son cuentapropistas, que son gente que tiene talleres de diferentes cosas, gente que da distintas capacitaciones, no sé, cerámica, canto, cada uno da una actividad distinta, yoga. Y bueno, y todas esas actividades del jardinero que va a la casa de la gente y que ahora la gente suspende, toda esa gente depende de una facturación diaria para vivir y esos sectores más vulnerables son los que sienten con mayor fuerza seguramente esta crisis y bueno, y seguramente el gobierno ya está instrumentando mecanismos de apoyo. Para bajar un poco al llano lo que sucede a nivel mundial y para explicarle un poco a quien tal vez no entiende de economía y quiere tratar de interpretar un poco lo que sucede en los mercados, en las reacciones que se registran en los distintos mercados a nivel internacional. Cuando hablamos de que caen las bolsas, cuando hablamos de que se van acumulando las caídas en las diferentes bolsas de todos los países, ¿de qué estamos hablando?
Y estamos hablando de que gente y fondos, personas y fondos de inversión que tienen colocaciones de riesgo en distintos sectores económicos, que apuestan acciones de distinto tipo, van retirándose de esos mercados para colocarse en colocaciones más seguras. Ujú. Especialmente lo que se usa como paradigma son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran de riesgo cero, pero hay otras opciones. Entonces, esos fondos que se van retirando de esos mercados van generando la caída que todos conocemos en las acciones de las empresas, y lógicamente, cuanto más débil o menos fuerte es la posición de las empresas, mayor es el impacto. Ujú. Entonces, por eso vemos que proporcionalmente las empresas argentinas han sufrido una caída mayor, pero bueno, seguramente esos capitales que buscan rentabilidad, si esta situación encuentra una reversión más o menos rápida, van a volver al sector bursátil y van a volver las acciones a no sabemos qué nuevo valor de equilibrio. Claro. Pablo, no queremos ser apocalípticos ni nada por el estilo, ni generar pánico, pero ¿cuál podría ser el peor escenario dentro de los próximos meses? Y el peor escenario es un escenario recesivo que la Argentina se va a combinar en ese peor escenario, que ojalá que sea irreal, que no sea el que transitemos, pero se combinaría también con un default de la deuda argentina, con todo el impacto que eso tiene. Entonces, todos los países en general ven el futuro como un futuro de, como mínimo, menor crecimiento, o en casos como la economía argentina, incluso de recesión. El tema es que el gobierno se está moviendo lo más rápidamente que puede, y creo que todas las reuniones que están habiendo van en ese sentido, para lograr que el impacto sea lo menor posible y que justamente no se vea comprometido el producto argentino, ¿no? A nivel interno, a nivel externo, esta demora en la negociación de la deuda, ¿cómo puede afectar a la República Argentina? Y por ahora creo que la agenda pasa por otro lado. Lo que sí está afectando a la economía argentina es la situación internacional y este retroceso de los capitales en todo el mundo. Entonces, eso es lo que explica el aumento del riesgo país, porque efectivamente la posición argentina hoy es más vulnerable que la que tenía hace unas semanas atrás. Entonces, eso se expresa, pero yo creo que no hay que alarmarse con eso, porque es un indicador de coyuntura que responde a esta especialísima situación, pero que todos esperamos que vaya encontrando una canalización y que esto se vaya revirtiendo. El tema es cuáles van a ser, como decía antes, los nuevos valores de equilibrio, cuál va a ser el nuevo valor de equilibrio del petróleo, de la soja, cuál va a ser el valor de equilibrio de la moneda brasileña, que también influye mucho sobre nosotros. Recordemos que Brasil acaba de devaluar su moneda en forma muy fuerte, y eso afecta las exportaciones argentinas hacia Brasil. Entonces se da un contexto difícil, pero digamos, es clave cuán largo sea este proceso para que la Argentina pueda nuevamente reacomodarse. Claro. Si la crisis es corta, aunque sea intensa, este sería el mal menor. Exactamente. La idea, el escenario positivo es que esta crisis se supere en un horizonte cercano y que las variables vuelvan a valores cercanos a los que tenían previo a la crisis, que sea lo que se llama una sobrereacción de los mercados, y que esos mismos agentes que sobrereaccionaron retornen a los valores relativamente originales. Nosotros estamos en un valor superior a $60 del petróleo, estábamos en un valor de la soja que no era récord, pero era un valor razonable. Entonces estaban dadas ciertas condiciones estábamos en un sendero muy claro de renegociación de la deuda, con declaraciones del Fondo Monetario Internacional señalando que había que apoyar a la Argentina y que efectivamente había que concederle algunas facilidades para que pudiera cumplir con su deuda. Es decir, que todo el escenario estaba encaminado dentro de la crisis que vivíamos. Esto lo perturbó y bueno, todos esperamos que sea una cuestión de coyuntura, que no
que no genere efectos de largo plazo. Pablo, teniendo en cuenta, bueno, la suspensión de las clases, la circulación mínima que se pide desde el gobierno por parte del público en el transporte, yendo a sus trabajos y teniendo en cuenta que esto va a generar un enfriamiento importante en la economía, no solo argentina, sino a nivel global. Pero en el marco de lo regional, ¿cuánto puede sobrevivir un país con estas medidas de restricción tan importantes en cuanto a lo económico? No, yo creo que nosotros no tenemos riesgos tan severos en ese sentido. Si nosotros tenemos una caída del producto, tendremos una caída de 3, 4 puntos del producto, que es un retroceso importante como país, pero no estamos pensando en una situación de catástrofe. Nuestras exportaciones probablemente se vean afectadas, pero en un porcentaje moderado. El nivel de actividad está sostenido, las empresas siguen produciendo, la gente sigue consumiendo. Es decir que creo que ahí lo que sí va a ser clave son los mecanismos de soporte para la gente que está en posición de vulnerabilidad y que con esta situación pierde sus ingresos y que no tiene ingresos alternativos, que vive en el día a día y que, bueno, que rápidamente, que no estaban asistidos anteriormente porque sí lograban generar ingresos antes, que ahora se le cortaron, y esos sectores que no vienen de una trayectoria de tanta vulnerabilidad porque generaban sus ingresos, ahora se ven interrumpidos y tiene de alguna forma las políticas públicas de contener a esos sectores. Pero bueno, yo creo que el escenario es recesivo, pero siempre hablando de situaciones moderadas y de ninguna forma de situaciones de catástrofe económica. En ese sentido, ¿crees que estamos preparados en el país y particularmente en la provincia en cuanto a asistencia, sobre todo a quienes vos nos decías recién, son los sectores tal vez más desprotegidos en este sentido? Y mi percepción como ciudadano, porque ahí yo no puedo hablar como economista de eso, pero mi percepción como ciudadano es que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, los gobiernos han tenido muy fuertes reflejos y han salido rápidamente a buscar soluciones, a proponer instrumentos. Entonces creo que sí, que dentro de la situación de crisis, los gobiernos están actuando muy fuertemente y creo que en un sentido muy positivo. Estamos hablando con Pablo Alarrue, profesor de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, una comunicación vía Skype. Le agradecemos muchísimo a él, por supuesto, estos minutos que se ha tomado para charlar con nosotros y todo lo que nos explicó, por supuesto. Muchísimas gracias, Pablo. Que tengan muy buenas noches. Igualmente para vos.